Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Bien, ya ¿se hicieron ajustes a su demanda ya después de haberla revisado? Bueno, pues yo Sí, tengo doctor. que hacer las investigaciones de los inmuebles, pero por lo demás ya lo estoy haciendo, doctor. Muy bien, entonces para tomarlo en cuenta. ¿Y tú, Diego? Sí, yo sí le hice las correcciones. A ver, vamos a pedirle a Lucy que te deje de coanfitrión. Ah, pero es que estoy en el baño. ¿No me puedo dar unos 10 minutos? Ah, sí, está bien. Estoy en mi teléfono. Bueno, ahorita checamos eso entonces, pero vamos a comenzar. Y y ahí avísenle a la compañera Alejandra para irnos conectando. Sí, doctor, en un momento le mando mensaje. Sí, también Estrella ya estaba conectada, pero no sé qué pasó. Seguramente tiene fallas en su internet.
Bien, vamos a continuar, compañeros, y ya después vamos a ver los documentos de cómo van ustedes avanzando. Ahorita le habíamos dicho que ya tenemos todos nuestra demanda. Posteriormente tenemos que presentar nuestra demanda y en la presentación de la demanda hay algo que se llama auto de erradicación. Y en el auto de erradicación nos dicen si nos admiten, nos previenen o nos desechan la demanda. ¿Sí? Es decir, si en 3 días nos admiten, adelante, se ordena el emplazamiento. Si nos dicen que hay algún error, nos dicen corrige la demanda, nos dan 3 días para corregirla y en su caso de que no se corrija, no las habrán desechado. O hay veces que nos dicen que nos las desechan inmediatamente y ahí ya el asunto concluye. Sí, desde luego hay recursos procesales para en caso de que se deseche, pero en vía de mientras ya no continúa la demanda. Sí, Oye, entonces, si se oigan, entiende esa parte, se presenta la demanda, el juez hace una auto de erradicación donde admite, previene o desecha. ¿Listos? Adelante, Diego. ¿y en qué caso se desecha o por qué motivos pueden desechar una demanda? Cuando, por ejemplo, estás alegando alguna cuestión que es notoriamente improcedente, que no es de la naturaleza civil o no es de la naturaleza familiar, o cuando derivado digamos, del estudio no es la vía que corresponda, es decir, en un pagaré promueves ordinario mercantil y el juez te dice, aclara tu demanda. Si no la aclaras, entonces te la va a desechar porque no es ordinario mercantil, es acción cambiaria directa. Ah, ok. Y ahí es también cuando entra eso de la prevención, como un aviso de que corrijas o es algo así. Sí, te avisan que corrijas, Ok, gracias. que aclares, o si te falta algo, te previenen para que lo adjuntes. Gracias. ¿Listos? Entonces, eh, vamos a poner, en caso de que se admita la demanda,
lo primero que vamos a ver es que se ordena el emplazamiento. Lo vamos a poner, digamos, a manera de flechas. Sí, entonces, primero, bueno, en caso de que se admita la demanda, se ordena el emplazamiento. Sí, ahora, se elabora la cédula de notificación. Muy bien, entonces ahí tenemos que se ordena el emplazamiento, se elabora la cédula de notificación, se realiza la diligencia del emplazamiento, se acompaña copias de la demanda con sus anexos y el demandado recibe la demanda y comienza el plazo de la contestación. En la Ciudad de México, por ejemplo, la contestación de la demanda se hace dentro de los 15 días siguientes. En el caso del Estado de México, se hace dentro de los 9 días siguientes. Es decir, la contestación de la demanda depende del plazo que señale la ley. Pero regularmente son 9 días, a menos de que sea un juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo son 6 días. Ahora, ¿qué pasa una vez emplazada la persona? Ahí le vamos a poner contesta la demanda. Le vamos a poner si la contesta o no la contesta. Ahora, si la contesta, puede allanarse u oponer defensas y excepciones. Y en caso de la que no la conteste, se declara rebeldía. En materia familiar se entiende contestado en sentido negativo y en materia civil se entiende contestado en sentido positivo. Ahora,
¿Qué significa allanarse? Como remitirse a lo que están demandando, o sea, aceptar la demanda sin oponer Así es. resistencia. Muy bien. Y oponer defensas y excepciones, pues ahí es totalmente oponerse a la demanda. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, muy importante lo que dijo Diego. Si reconoce las pretensiones de la demanda y la naturaleza del proceso o del juicio lo admite, inmediatamente pasa a sentencia. Entonces aquí le vamos a poner, puede pasar a sentencia. Sin más trámite. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no lo reconoce, entonces ya nos vamos al proceso. Ahorita vamos a hacer cuáles son las defensas y excepciones que se pueden oponer. Ahora, por ejemplo, aquí, si se declara la rebeldía, en este caso, el demandado pierde la oportunidad de ofrecer pruebas. No, bueno, más bien dicho que pierde las pruebas, más bien dicho, se entiende por contestado en sentido afirmativo. Excepto en materia familiar. En materia familiar se entiende contestado en sentido negativo. En sentido afirmativo quiere decir que reconoce los cargos de la demanda. Sin embargo, no lo exime de seguir probando, en este caso al actor. ¿Listos? Entonces, ¿contesta la demanda al demandado? Sí, se puede allanar o poner defensas y excepciones. Si se allana, entonces reconoce las pretensiones de la demanda y por tanto puede pasar a sentencia. Si reconoce, si contesta y opone defensas y excepciones, entonces la respuesta directa es que incluso puede promover reconvención. Pero también digamos, puede oponer defensas y excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, por ejemplo, una cuestión de incompetencia, que lo promueva por previo y especial pronunciamiento, la consecuencia directa va a ser suspender el proceso. Si no es una excepción o defensa de previo y especial pronunciamiento, entonces continúa el trámite del asunto. Ahora, si promueve reconvención, se le va a correr traslado a la actora para que conteste la demanda de la reconvención. ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Hay alguna duda en esta parte? No, doctor. Disculpe, ¿me puede presentar la diapositiva anterior? Es que me faltó apuntar un dato. Ahí está. Gracias.
De todos modos, qué bueno que me acuerdas, Gaby, que no les he mandado la diapositiva. Ahorita terminando la clase se las mando. Gracias. Y ya. Se te cortó, Gaby. Que ya puede cambiarla, que muchas gracias y que gracias también por enviarnos las diapositivas. Sale. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles serían las defensas, las excepciones procesales? Recuerden ustedes que aquí puede haber dilatorias y perentorias. Ahorita las voy a poner cada una de ellas. Regularmente están previstas en prácticamente todos los códigos civiles, procesales civiles contienen las excepciones dilatorias o perentorias. Por ejemplo, si vamos a la Ciudad de México, el artículo 35 contemplan las excepciones. La incompetencia, litispendencia, conexidad, falta de personalidad, falta de cumplimiento, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada y algunas otras. Creo que es la más amplia. Y las perentorias son aquellas que excluyen, digamos, las obligaciones. Entonces vamos a poner ahí nuestras excepciones dilatorias y ahorita vamos a ir explicando cada una de ellas. Se las voy a poner con un ejemplo. Sí, la primera de ellas, vamos a ponerle ahí la incompetencia. Yo sé que tienen trabajo, pero no sé si haya oportunidad. El día martes a las 11 de la mañana tengo una audiencia por incompetencia, pero es en materia penal. Pero las reglas son las mismas. Sí, eso es en Doctor Liceaga. Y hay dos tipos de incompetencia, por declinatoria y por inhibitoria. La declinatoria le voy a decir al juez que se declare incompetente y que mande, digamos, las constancias al juez competente. Y la inhibitoria, que es en este caso, el asunto está en Tula, pero no le voy a decir al juez de Tula que se declare incompetente, sino le he pedido al juez de la Ciudad de México que pida la competencia. Es decir, el juez de la Ciudad de México no tiene la carpeta, o en este caso los registros. Quien tiene los registros son los juzgados de Tula. Pero por inhibitoria le vamos a decir al juez que le diga al juez que es incompetente que le remita, que le inhiba la jurisdicción hacia él.
¿Sí? Entonces, si yo quiero que el juez de la Ciudad de México no sea competente, le voy a promover declinatoria. Pero si yo quiero que otro juez sea competente, le voy a promover a él, al juez que creo que es competente, el trámite de la inhibitoria. No sé si se entiende de esa diferencia. Entonces ahí tenemos esos elementos. Vamos a la siguiente excepción, que es la litispendencia. Y vamos a entender a la litispendencia procede cuando un juez conoce ya de un juicio en el que hay identidad de partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Sí, es decir, hay personas que promueven lo mismo una y otra vez. Entonces, si hay litispendencia, vamos a poder promover esa excepción. Siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva. Oiga, ¿y eso de la litispendencia lo tiene que alegar uno como particular o se encarga el juez de hacerlo? No, es a instancia de parte. Nosotros lo tenemos que alegar. O sea, eso es como, por ejemplo, si, no sé, promueven algo en mi contra, por ejemplo, a pensión alimenticia, ¿no? Pero una y otra vez yo puedo como interceder con ese recurso de litispendencia. Sí, excepción de litispendencia. Ok, excepción de litispendencia, siempre y cuando no haya una sentencia. Siempre y cuando no haya una sentencia previa, porque entonces vas a promover cosa juzgada. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ahora, después tenemos el tema de la conexidad de la causa. Y vamos a tener conexidad de la causa cuando hay identidad de personas y acciones, aunque los objetos sean distintos. Hay identidad de personas y cosas o objetos, aunque las acciones sean diversas, o acciones que promueven de la misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas, o identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. Es decir, el que oponga la conexidad deberá señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio conexo y declarar bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda el mismo. Solo podrá acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación de la demanda formuladas en el juicio conexo, así como de las cédulas de emplazamiento
mismas que deberán exhibirse antes de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Sí, tómense en cuenta que la excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos del juicio que se opone al juzgado que previno, conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramite por cuerda separada, decidiéndose en una sola sentencia. ¿Sí? El que oponga la conexidad a que, digamos, a la que hemos descrito y omita manifestar al juez algún dato necesario para la resolución de la misma, o como consecuencia de la omisión varíe su resultado, siempre que ello trasciende al juicio, podría tener una sanción con independencia de las demás sanciones a las que pueda aludir el Código Penal. ¿Sí? Es decir, si promovemos una cuestión de conexidad y no le damos continuidad, podemos incurrir inclusive hasta en un fraude procesal. Después del tema, no sé si hay alguna duda. Ahorita les voy a poner más ejemplos. Pero, por ejemplo, en el caso de la conexidad, vamos a poner que una persona demanda otorgamiento y firma de escritura, pero por otro lado ya demandó usucapio, no prescripción, y por otro lado ya promovió apeo y deslinde. Son acciones diversas sobre la misma cosa, pero todas esas se tienen que acumular en una sola porque hay conexidad de la causa. O por ejemplo, hay veces que una persona promueve acción pauliana y después resulta que quiere promover acción reivindicatoria. Entonces, digamos, no pueden coexistir ambas acciones, sino que siempre va a prevalecer una de ellas. Para ello es necesario realizar conexidad de la causa. Ahora, no procede la conexidad si los pleitos están en diversas instancias. Eso quiere decir que si un asunto está en menor cuantía y otro en primera instancia, no procede la conexidad. O cuando los juzgados que conozcan respectivamente los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente. Sí, es decir, por ejemplo, en el caso del Estado de México, un tribunal de alzada de Tlanepantla es diverso a un tribunal de alzada de Toluca. Entonces, no puede proceder la conexidad. O cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. Ya les había platicado a ustedes que tengo ahorita un tema de digamos, que es una pensión alimenticia de una persona de nacionalidad colombiana. Pero esta persona lo que quiere es de que esa pensión alimenticia se le ejecute a otra persona, en ese caso al deudor alimentario, quien se encuentra en la Unión Americana. Entonces, ahí llama la atención porque va a tener que ser un proceso que se ventile en el extranjero, aun cuando ya ha promovido, digamos, en su país, la controversia de orden familiar relacionada con los alimentos. Sin embargo, al tratarse de un proceso extranjero y aun cuando haya conexidad de causas, en este caso no procede, digamos, el tema de la acumulación. Muy bien, entonces después falta de personalidad. En el actor.
Fíjense que una vez llevé un asunto de... Era una acción reivindicatoria, pero era una señora que había vivido en, bueno, no es concubinato, es amaciato, con un señor durante 35 años. El señor nunca se descasó, es decir, nunca se divorció. Entonces, pero compraron una casita y vivieron durante 35 años juntos. La casa estaba a nombre del señor. Entonces, en una ocasión, el señor, ya grande, se cae de una motocicleta y, claro, lo llevan al hospital y la hija mayor del primer matrimonio agarra y se lleva al señor a su casa y ya no deja comunicarse con la concubinaria, bueno, amaciata y con su hija, con su otra hija que tenían en común, derivado de la relación de amaciato. Entonces, ¿qué pasa? Que que en este caso, digamos, supuestamente le saca un poder la hija mayor y promueve acción reivindicatoria a nombre del viejito para sacar a la viejita. Entonces, todo va bien, ella hace su demanda, la presenta al juzgado, le hacen ahí un par de prevenciones, las corrige y vuelve a presentarla, el juzgador las admite, le corren traslado a la viejita y la viejita dice, me van a sacar de mi casa. Y es cuando nos contratan. Entonces, yo al revisar la demanda, me doy cuenta que no lo tramitó el señor, lo tramitó la hija del señor. Entonces, veo que adjunta el poder notarial, pero resulta que ese poder notarial, pues había que corroborar su autenticidad. Y ya más adelante, bueno, cuando se está elaborando la contestación de la demanda, el notario contesta mediante oficio de que ese poder había sido revocado. Entonces, en automático es una falta de personalidad en el actor, porque el poder que le habían dado, en este caso a la actora, en nombre y representación del viejito, ya no tiene personalidad, en virtud de que le ha sido revocado el contrato de mandato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se lo revocaron el poder notarial? Eso no supe. El viejito fue y se le dio un poder general para actos de administración, pero después se dio cuenta de que habían demandado a su amaciata y él, para no meterse en broncas con la familia ni con nadie, fue al notario y le dijo, quiero revocar ese poder. Entonces, una vez revocado el poder, ya la actora ya no tenía personalidad. Entonces, la falta de personalidad en el actor principalmente se da cuando estas personas no tienen poder. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muy importante, cuando se trata de personas jurídicas, les voy a dejar de transmitir aquí un poquito, pero cuando se trata de personas jurídicas, observen lo siguiente. A ver si ustedes pueden crear un usuario y una contraseña para que vayan viendo. A ver, Dieguito, ¿sí se ven? Sí, Doc. A ver si está en funcionamiento. Ese es el registro público de comercio que está en internet. Pero a ver si ustedes lo pueden ver. A ver si tú lo puedes abrir, Diego, o tú, Gaby.
Se llama SIGER 2.0. Dice que hay una falla del servidor Apache. Muy bien, entonces está caída ahorita la página, pero bueno, no importa. Aquí en este tipo de formularios, voy a dejarles aquí tantito de compartir y vamos a ver una descarga del propio SIGER. Me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Miren, les platico rápidamente. Fíjense que esta persona que estoy señalando tiene un laudo laboral por 11 millones de pesos que no se ha podido ejecutar. En Monterrey ya le notificaron por todas las formas y no lo encuentran para ejecutarle la sentencia. Entonces, yo me metí a la página del SIGER, que ahorita está caída, y bajé este documento. Me doy cuenta que este señor tiene una empresa. KLAA y Company, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Y me doy cuenta aquí de que es gerente administrador. Y me doy cuenta aquí que esta persona tiene amplias facultades para representar esa empresa. Y me doy cuenta aquí que hay una clave interbancaria. Y me doy cuenta ahí que hizo cambio de estructura de asamblea. Y también me doy cuenta de que tiene una CURP, su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento. Entonces, con esto vamos a promoverle en materia laboral, digamos, un incidente de sustitutivo patronal. ¿Por qué? Porque ya él no está ubicado, pero sí ya encontramos una empresa y esa empresa es la que tiene que responder. Y claro, él va a tratar de demostrar que no tiene personalidad. Nosotros ya tenemos ahí documentos que están en consulta de fuente abierta y que no ha sido revocado los poderes. Entonces, cuando les llega una contestación de la demanda y se adjunta un poder notarial, hay que revisar si ese poder está debidamente inscrito o no. Si no está inscrito, entonces podemos promover una falta de personalidad en el actor, como lo tenemos ahí. No sé si se entiende esa parte. Sí, Doc. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí está caída, pero pues más adelante lo vamos a checar. Después viene
La falta de cumplimiento de plazo a la que se está sujeta la obligación. Entonces ahí sí también, miren, por ejemplo, vamos a, yo le rento a Diego mi casa por un año y en diciembre le demando la rescisión del contrato. Entonces él perfectamente puede promover la excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición. Entonces Diego va a decir, no, pues espérate, se vence hasta el 23 de octubre del 23. No se vence ahora. No sé si se entiende esa parte. Oiga, pero eso solamente, o bueno, no sé, solamente se podría hacer en caso de que yo caiga como en alguna cláusula, ¿no? O que quebrante alguna cláusula para rescisión de contrato. Sí, Ah, ok, o sea, cuando sea de como de manera injustificada que quieran hacer una rescisión al contrato. hay veces que uno dice hay una causa justificada, una causa injustificada, pero sea causa justificada o injustificada, siempre se tiene que demostrar. Y hay veces que tratan de decir que está justificada la causa cuando en realidad no lo está. Y si no lo está, entonces hay falta de cumplimiento de plazo o condición, no te pueden correr. Es lo que les da seguridad jurídica. ¿Listos? Ahora, hay otra excepción que es la improcedencia de la vía. Fíjense que por ahí tengo unos cheques que son del 2021. Yo no he promovido nada, pero ahora que le promueva, si yo promuevo acción cambiaria directa, me van a decir que no. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de los 6 meses cuando era ejecutivo el título de crédito. Después de los 6 meses, ese título de crédito específico ya es improcedente. Entonces, tendría que promoverse un juicio ordinario mercantil. Y ya después de 3 años, ya es improcedente y ya no se puede promover nada. Es decir, hay veces que te da la improcedencia de la vía porque con el simple transcurso o paso del tiempo ya no es posible promover. No sé si se entiende en esa parte. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente, la cosa juzgada. Yo lo ubicaría aquí. Recuerden ustedes que la cosa juzgada puede ser de acción o puede ser de excepción. Regularmente es de excepción. ¿Por qué? Porque resulta que ese caso ya se juzgó en otro asunto, o en otra jurisdicción. Y eso es bastante común, compañeros. Sobre todo cuando las personas están peleando un inmueble, resulta que a pesar de que ya se llevó un juicio, le siguen promoviendo otro nuevo juicio. Entonces se tiene que remitir al principal. Porque de lo contrario, entonces vamos a tener una cosa juzgada. Recuerden ustedes que hay
cosa juzgada, y esto sí se los pongo aquí en diapositiva separada. Recuerden ustedes que hay cosa juzgada por ministerio de ley y por resolución judicial. Para ello, vamos a ver lo siguiente. Las cosas juzgadas por ministerio de ley son las que no admiten ningún recurso. Sentencia que no admite ningún recurso. O la segunda, las consentidas expresamente por las partes o sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Y el tema de la declaración judicial se da cuando las que admitiendo recurso no fueron recurridas. O habiéndolo sido, se haya declarado desierto el recurso o se haya desistido el recurrente. Sí, entonces ahí tenemos lo siguiente. La cosa juzgada se puede dar por ministerio de ley o por resolución judicial. La cosa juzgada por ministerio de ley es cuando la sentencia no admite ningún recurso o las consentidas expresamente. Y por resolución judicial, las que no fueron recurridas, está desierto el recurso o, o existe un desistimiento del recurso. Miren, les voy a mandar ahorita, en este momento, una sentencia que no admite recurso y por tanto ya es cosa juzgada. Entonces vamos a suponer que la empresa que se está representando ahí nuevamente promueve otro, digamos, otro juicio y ahí tenemos una cosa juzgada por ministerio de ley porque esa resolución del juicio oral mercantil que les acabo de mandar no procede recurso alguno. Entonces, lo único que tienen es el amparo.
Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a transmitirle ahorita la diapositiva. Y aquí tenemos las excepciones, digamos, de carácter perentorio, la cosa juzgada. Y claro, aquí puede proceder la prescripción. El tema de la caducidad. El tema del pago o cumplimiento de condición. O el tema, por ejemplo, de novación, delegación, miren, les voy a poner un ejemplo. Hace unos días nos dieron nos dio una demanda de una hipoteca, de una casa. Claro, el préstamo hipotecario era de como de 600,000 pesos. La casa está valuada casi en 5 millones de pesos. Pero llega la demanda de los 600,000 pesos de principal, pero quieren 1.8 millones de intereses. Entonces vamos a entrar al debate de los intereses. El principal ya no me interesa. Entonces lo primero que hacemos es, al momento de contestar la demanda, se exhibe el billete de depósito donde se da el pago del principal, que son los 600,000 pesos. Y ese tiene dos propósitos. El primero de ellos, promover una excepción perentoria de pago. Y el segundo de ellos es que al momento de pagar ya no corre ningún tipo de interés. Ni principal, ni moratorios, ni nada. Mientras no se capitalicen los intereses o mientras los intereses no sean calculados por un juez, no por las partes, sino por un juez, el hecho de pagar el principal en automático congela los intereses. Ya los podemos pelear, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a una controversia, lo que ustedes quieran. Pero en vía de mientras, el hecho de pagar el principal nos puede dejar o les puede dejar a su contraparte sin acción por los intereses. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, doctor. ¿Eso sería en el punto de pago cumplimiento de condición? Sí. Ok, gracias. Sí, sí se entiende. Miren, les voy a poner un ejemplo también. Fíjense que hubo un incumplimiento de un cliente por American Express, digo, de parte de American Express. Él le queda de ver 300,000 pesos a American Express. Y resulta que él agarra y reestructura el pago. Y le dan otro tipo de, digamos, de cuotas para pagar. Sin embargo, resulta que American Express no respeta y
y le promueve la acción cambiaria directa para requerirle el pago inmediato. Y él le dice, no, espérate, ya hubo una novación, porque en el momento en que llegamos a un acuerdo y se llegó a una reestructuración de crédito, ya no coexisten las obligaciones anteriores, sino ya son nuevas totalmente. Entonces, novación significa renovación o significa, digamos, cambiar los términos de la obligación primigenia. ¿Listo? Muy bien. No sé si tengan alguna duda. No, Doc. No, doctor, gracias. Muy bien. Pues vamos entonces a continuar. Diego, ¿ya tienes tu demanda? Sí, doctor, ya la tengo. A ver si le podemos decir a Lucy que te ponga en coanfitrión. Listo. Gracias, Lucy. A ver, Dieguito, proyecta tu corrección de demanda. Sí. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí se ve. Entonces... Era en esa parte en la que nos habíamos quedado. Bueno, habíamos llegado hasta la tabla más abajo, pero recuerda que había una tabla. Sí. Esa tabla... Esa tabla fue la que quité. Bueno, sí, la deshice y los datos los acomodé aquí en el área que correspondía a cada inmueble, al respectivo inmueble. Entonces aquí queda como declaran ambos divorciantes su convenio para los bienes que tenían y ya aquí, bueno, hay algunos que sí no pude conseguir todos los datos, pero por ejemplo colindancias y algunos poderes, o bueno, más bien datos de las escrituras y dónde estaban los poderes notariales. Aquí fue donde los fui poniendo. Entonces, el primero quedó a partir de esta parte, que sea con las siguientes características del inmueble. Entonces, bueno, me queda como una narración de a dónde está cada uno, las características que tiene. Y expediente número 108. En esta parte es donde me faltan los datos, datos catastrales. Pero es que para eso necesito las escrituras para eso, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, sí, y eso, todo lo tienes que tener en las escrituras. sí, bueno, es que eso como que luego de pronto sí me parece un poco complicado, entonces, ¿Por qué? porque es que realmente
no es algo que vaya a promover, es nada más como una demanda de una señora que en algún momento, hace tiempo, mi papá la había llevado. Entonces, Ujú. teníamos los datos y varias cosas y está estructurado. Por eso es que los otros documentos, como por ejemplo lo de, ¿cómo se llama? Las escrituras y todo eso, pues Ujú. ya, quién sabe Sí, dónde no, no habrá. importa. Ahorita nada más es para manera de ejemplo, pero sí, sí entiendes, digamos, la Sí, postura sí, sí, de que sí, debes tener todos los datos. claro. Sí, que eso es muy importante. Debemos tener nuestros antecedentes catastrales, registrales, notariales. Y bueno, ahí fui acomodando esas partes, como poniendo las características, ¿no? De cada inmueble, eh, Ajá. según queda plasmado en el convenio. Y esto fue la parte que nos faltaba revisar nada más, ¿no? Bueno, De lo, bueno, estas partes que igual lo estuve revisando y creo que está todo bien ya, ¿no? pues sí, nada más hay que corregirle la ortografía Ah, ok. y los dedazos que tienes y ya lo mandas para ver qué otra cosa le falta. Ok. Oye, y tenía yo también una duda referente a algo que estábamos ahorita viendo de la clase. Bueno, a lo Ajá, mejor es, no sé, como que se sale un poco, pero es que, mire, yo alguna vez, en una ocasión, vi que a unas personas de su casa las denunciaron de despojo y ajá. entonces como que cayó toda la fuerza pública y lo sacaron, ¿no? De las orejitas de la casa, le pusieron unos sellos de la fiscalía y todo eso. Bueno, Entonces, hace poco estaba viendo yo una situación de igual una señora que se metió a vivir a casa de su papá. ajá. Entonces, se metió a vivir a casa de su papá. El caso es que al pasar de los años, de pronto el papá como que un día se hartó y cuando esta señora se había ido a trabajar, el señor llegó a su casa, cambió las chapas y se metió a vivir ahí. Y ya no dejó que entrara. Entonces esta señora fue y inició una denuncia por despojo, pero le dijeron que no podía proceder ahí, que porque supuestamente eso era un asunto familiar. Pero sí, porque me quedaba pensando en eso de que a veces no es procedente por alguna de las vías, pero en ese caso del despojo, ¿por qué se va en este caso por lo familiar y otro por lo penal? ¿Qué es lo que pasa? Sí, no pasa nada, se tiene que tramitar ambas, pero en mi consideración creo que sí hay despojo. Si hay despojo, Sí, mm, sí, sí hay despojo porque ella le están quitando la posesión. ajá, Recuerda que el despojo no solamente protege la propiedad, también protege la posesión. ah, ok. Y entonces, aunque esa señora no sea la dueña de la casa, aunque se haya metido así sin permiso a vivir a la casa, ¿se puede acreditar el despojo? Sí, sí se puede acreditar el despojo. Ah, ok. Sí, nada más ahí, y lo único que tiene que constatarse es de que haya objetos dentro de su casa, o sea, no, de ella. Ajá, o sea, como ropa y ese tipo de cosas. Sí, claro. Y mientras no hayan, entonces no puede como alegar el despojo tampoco. Sí lo puede alegar con testimonios. Ah, ok. Ya, bueno, Sí, hay muchas formas de alegarlo. sí, sí, sí. De eso era de lo que tenía la duda nada más, pero bueno, ya regresando a Ajá. esto. Entonces, en general, la estructura está bien, ¿no? Pues sí, tienes una idea de lo que es una demanda, que eso es lo importante. Claro. Bueno, entonces, la dejo de compartir ya Sí, nada más mándamela al grupo del WhatsApp. al grupo de WhatsApp. Ajá. Ok. Y, oiga, también bueno, le quería preguntar a mi tía, ¿a dónde se mandaba lo del contrato de arrendamiento? Igual al grupo de WhatsApp. ¿De qué es el contrato de arrendamiento? No, de otra materia, pero es que, Sí, lo que pasa es que nuestra profesora de obligaciones nos dejó hacer como Ah, ya. ejercicio un contrato de arrendamiento que teníamos que mandar la semana pasada a un chat que ella abrió, Diego, y que no sé, a ver, déjame revisar si no estás agregado, porque yo sí, no sé,
yo lo envié y seguramente te habrás dado cuenta si estás agregado. En este momento te digo. A ver, aquí es. ¿Dónde estamos? Aquí. No me agregaron. Yo pienso que sí debimos de haberte agregado, pero si no, pues ahorita veo la manera de agregarte. Ok. Creo que ya ni está el chat. O desapareció más bien, ¿verdad? Parece que sí. Los gorriones, Marta. Aquí está. Aquí está y tú estás. A ver, manda un punto. Sí estás, Diego. A ver, manda un punto por el chat. Sí, ahí va. Sí. ¿Listo? Ya veo. A ese tienes que enviarlo. A ver. Déjalo. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿va? Sí. Listo. Doctor, entonces en cuanto yo tenga mis correcciones, que tampoco pienso promover, la verdad es que es un mero ejercicio para darme idea de cómo se estructura la demanda, pero bueno, voy a procurar hacerlo lo más completo posible y se lo envío igualmente al chat. Sí, de favor. Correcto. Sí, aquí muy importante es de que tengan una idea de cómo hacerlas. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, pues yo creo que nos vemos la siguiente semana. Sí, Ya los doctor. dejo ir a desayunar. Me están informando ahorita que el compañero Víctor Ibarra sigue en la fiscalía. No le han soltado a su delincuente desde las 9 de la mañana. Entonces, se le va a complicar un poquito entrar ahorita. Entonces yo le digo que mejor lo reprograme porque puede que entre hasta las 12:30, 1. Entonces, yo ya le dije que mejor reprogramara, igual que para que se arme un solo día y ahí se ponga también la clase de la profesora Samara. Samara, ¿y la de ayer? Sí, la de ayer. Sí, doctor, está perfecto. ¿Listos? Bueno, pues Entonces, entonces. ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué día se ponen las 3 clases en un solo día. Muy bien, doctor, está bien. ¿Listos? Pues gracias, compañeros. Entonces nos vemos, ahí estamos pendientes. De todos modos, ahí en un espacio, vamos a seguir trabajando con este tema y en este momento les mando la diapositiva antes de que se me olvide. Ah, qué bueno, gracias. Listo, entonces ya la estoy mandando.